Buenas tardes, yo les explicaré a continuación las medidas de tendencia central en datos agrupados. La primera es media que se obtiene con la suma de la marca de clase por la frecuencia entre el número total de datos. La marca de clase la obtenemos sumando el límite superior más el límite inferior sobre 2. Esto nos da esta columna, en este caso sería 2.2 más 4.4 sobre 2, nos obtenemos el 3.3. Esto al multiplicarlo por 6 nos da 19.8, así sucesivamente hasta obtener la sumatoria total y dividirlo entre 50 nos da la media de 7.476. Posteriormente encontraremos la moda, que se encuentra con el límite inferior del dato que se repite más veces. En este caso es el 15 sobre la frecuencia absoluta. Entonces nuestro límite inferior sería 4.5, aquí lo tenemos, más aquí es una división, la frecuencia absoluta que estamos usando, en este caso es 15, menos, vamos a ir a la columna de frecuencia acumulada, que sería la anterior a el intervalo que estamos usando. En este caso sería 6, 15 menos 6 sobre la resta de, en este caso se repite en la fórmula, la frecuencia absoluta menos la frecuencia acumulada anterior, sería 15 menos 6, más la resta del intervalo que sigue, sería 9, sería 15 menos 9 por el rango de los intervalos. El rango se obtiene con la resta del límite superior menos el inferior. En este caso, este rango es 4.5 menos 4.5 a 6.3. El rango de este intervalo es de 1.8. El resultado de las operaciones nos debe dar que la moda es igual a 5.58. Finalmente encontraremos la mediana, que se encuentra con el límite inferior del dato que abarque la mitad de los datos. En este caso, nuestro total de datos son 50, la mitad de estos es 25. En este caso, el dato que abarca, o el intervalo que abarca la mitad de esos datos es el 30. Nuestro límite inferior es 6.4. La suma, esto se sumará con la división del total de datos entre 2 menos el dato anterior de la frecuencia acumulada, que sería 30, el anterior es 21, menos 21, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que estamos usando. La frecuencia absoluta de este intervalo es 9, por el rango del intervalo, que es 8.5 menos 6.4, nos debe dar 2.1. Esto, el resultado final de esta operación es 7.33, que este debería ser nuestra media y debe ser cercano al cuartil 2. Voy a explicar el coeficiente de simetría de Bowlby. Este coeficiente de simetría busca usar los cuartiles para determinar si es simétrica o qué tan simétrica están mis datos respecto a sus cuartiles, qué tan distribuidos están. Para esto primero tengo que sacar los cuartiles como tal, que es en lo que se basa la fórmula. Aquí es un poquito más largo que en datos no agrupados, tenemos que usar toda esta fórmula. Pero primero nos basamos en la formulita de aquí, en esta parte de la fórmula, que es el número del cuartil por el número total de datos sobre 4. Aquí está el del primer cuartil, sería 1 por 50 sobre 4. Esto nos da 12.5. Ya que tenemos este dato, buscamos qué intervalo en su frecuencia acumulada cubre toda esta cantidad. En este caso sería el segundo intervalo, el que está aquí. Ya que encontramos el intervalo, podemos sustituir en nuestra fórmula. Nos dice que el límite inferior de este intervalo, que sería 4.5 del segundo intervalo, más paréntesis,
el rango que sería 1.8 en el primer intervalo, digo en el segundo intervalo, por 12.5 que sería mi fórmula que ya lo habíamos sacado, menos la frecuencia acumulada anterior que sería 6. Esto lo dividimos entre mi frecuencia absoluta de este mismo intervalo que sería 15. Sustituyendo todo, al final el cuartil 1 nos va a dar 5.28. Nos seguimos con el cuartil 2. En este caso sacamos que el número del cuartil es el 2, y aquí está, por el número total de datos que es 50. Sobre 4 nos da 25. Buscamos de nuevo el intervalo que en su frecuencia acumulada me dé 25, va a ser el tercer intervalo, que sería este de aquí. Ya que tenemos esto, ya podemos sustituir. Sacamos 6.4 el límite inferior, que está por acá, y después metemos todo lo del paréntesis, que sería mi rango 2.1 por los 25, que son la fórmula que ya habíamos sacado, menos el dato anterior de la frecuencia acumulada, que sería 21, sobre la frecuencia absoluta, que sería 9. Ya que sustituimos todo esto, nuestro segundo cuartil nos va a dar 7.33, que tiene que ser también la media de todos los datos, un promedio. Después seguimos con el cuartil 3, que sería 3 por 50, como ya había dicho, sobre 4, nos da 37.5. Buscamos de nuevo el intervalo que nos cubra todo esto, el más cercano, que sería 43. Este de aquí sería el cuarto intervalo. Ya que encontramos el intervalo, sacamos 8.6, límite inferior, que está por allá, y después nos seguimos con los paréntesis, que sería 2.1. Aquí sería el rango sería igual al del cuartil 2, por 37.5, que sería la fórmula, bueno, el resultado que ya habíamos sacado, menos 30, que como ya había dicho es el límite anterior de la frecuencia acumulada, digo, el dato anterior de la frecuencia acumulada sobre la frecuencia absoluta de ese mismo intervalo, que sería 3 en este caso. Y ya que sustituimos todo, que hacemos toda la operación, este cuartil, el cuartil número 3, nos debe dar 9.81. Ok, bueno, ya que sacamos los cuartiles 1, 2 y 3, podemos sacar nuestro coeficiente de asimetría de Bowlby con esta fórmula que tenemos aquí: cuartil 3 más cuartil 1 menos 2 por el cuartil 2 sobre el cuartil 3 menos cuartil 1. Ya solo nos queda sustituir, que es la fórmula de aquí, y vamos desarrollando la operación. Al final nos debe quedar 0.095. Este coeficiente de asimetría es positivo. Esto quiere, bueno, esta sería su gráfica, y nos quedarían los datos agrupados del lado izquierdo. Y así sería como sacamos el coeficiente de asimetría de Bowlby. Fisher es nuestra medida que evalúa nuestros datos, qué tan cercanos están a nuestra media. Para destacarla se ocupa la fórmula de nuestra sumatoria de marca clase menos media al cubo por frecuencia absoluta. Esta se divide entre nuestro número de datos, nuestra varianza al cubo. Por lo tanto, nuestra marca clase menos media al cubo nos da un resultado de 1160.84 por 38. Se divide entre 50, que es nuestro número de datos, por nuestra variación al cubo. Da un resultado de 1.2864. Es positivo, por lo tanto, en nuestra gráfica los datos se agrupan del lado derecho. Nuestra medida de Pearson mide la diferencia entre moda y media según nuestro conjunto. La fórmula que ocupamos es media menos moda entre variación. Por lo tanto, son 7.476 menos 5.58 entre 2.623. Esto da un resultado de 0.7228. Es positivo, por lo tanto, en nuestra gráfica nuestros datos se agrupan del lado derecho. Kurtosis es la medida que ocupamos para medir los datos cercanos a la media. Nuestra fórmula es sumatoria de marca clase menos media a la cuarta por frecuencia absoluta. Esta se divide entre n, nuestro número de datos, y variación a la cuarta. A todo esto se le resta 3.
Nuestro resultado nos da un total de 4.229.1063. Esto se divide entre 50 por nuestra variación al cuarto, que se divide a la cuarta, se le restan 3 y nos da un resultado negativo, menos 1.2131. Por lo tanto, nuestra kurtosis es menor a ceros. Esto lo hace una platicúrtica. Platicúrtica significa que tenemos muy poca concentración a la media. Voy a explicar las medidas de dispersión, que estas indican la mayor o menor concentración o dispersión conforme a los datos. Lo primero que vamos a sacar es la desviación media. Su fórmula es la sumatoria del resultado que nos da de restar la media sobre la marca de clase por la frecuencia acumulada. Agregamos una gráfica más una barra más a nuestra tabla. Todo esto, el resultado que nos dé sobre el número de datos. Aquí está el resultado, es la sumatoria de los datos que nos arroja sobre el número de datos, que es 50. Nuestro resultado es 2.257. Después seguimos con la varianza. La varianza se representa como Sx cuadrada, que es la sumatoria de la resta de la media sobre la marca de clase al cuadrado por la frecuencia acumulada. Es importante que sigan estos pasos, porque si no lo siguen conforme al plan, les arroja un número más grande. Se agrega otra tabla y es la sumatoria de todo esto. Nos da 344.0740 sobre el número de datos. Este es igual a 6.881. Seguimos con nuestra desviación típico estándar, que solo la fórmula es la raíz cuadrada de nuestra varianza. Hacemos raíz cuadrada de 6.881 y el resultado es 2.623. Para sacar el coeficiente de variación de Pearson, la fórmula es nuestra desviación típica sobre nuestra media, que es 7.476. El resultado nos da 0.3508, se multiplica por 100 y es 35.08%. Yo les voy a hablar de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los conjuntos. Un conjunto es una colección o agrupación de objetos que tienen un rasgo en común. Pueden ser libros, números o letras. En un conjunto también existen los subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Es un conjunto dentro de otro conjunto. O sea, esto se refiere a que B es conjunto de A y está representado de esta manera. Existen cuatro tipos de conjuntos. El conjunto finito, que es en el que se conoce el último elemento del conjunto. El conjunto infinito, que es en el que no se conoce el último elemento del conjunto. El conjunto nulo, que es en el que no se tienen nada de elementos. Y el conjunto universo, que es en el que se tienen dos o más básicos de operaciones de los conjuntos. Son unión, que es cuando se tienen dos conjuntos y forman solo uno, o la intersección, que es cuando se tienen dos conjuntos y algunos de sus elementos se unen. Para esto se emplea el diagrama de Venn, que define a todos los elementos en líneas cerradas. Ahora haremos un ejemplo en donde se tiene un universo de 16 números, en donde se tienen también dos conjuntos A y B, en los cuales unos son por números pares y otros van desde el 1 hasta el 10. En este ejemplo quedarían en esta intersección los números que comparten estos dos, que es A y B. En este caso serían los de 2, 4, 6, 8 y 10. Y de A quedaría solo 12. Y en B quedaría 1, 3, 5, 7, 9 y ya.
Y afuera, o bueno, en el universo, quedarían solo los números que no están aquí o que no tienen una intersección en estos conjuntos, los cuales serían 11, 14, 13 y 16, 15. Y hay muchos ejemplos más, no solo este, pero este sería uno de muchos. Bueno, yo les voy a explicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un método que nos menciona cómo podemos tener condiciones de probabilidad en un evento A dado por un evento B. Y aquí les tengo un ejemplo. Nos menciona que 3 máquinas, A, B y C, producen el 45, el 30 y el 25% respectivamente del total de piezas producidas en una fábrica. Esto representaría nuestro 100% de todo lo que se produce en la fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa son 3, 4 y 5%. Nos preguntan que qué probabilidad hay de que la máquina B sea la que produce la pieza defectuosa. Y aquí es donde nos vamos a nuestra fórmula. Aquí ya hemos hecho los diagramas para que nos sea más fácil. D es la pieza defectuosa, el porcentaje que tenemos de que nos salga una pieza defectuosa, y N representa la parte no defectuosa de nuestro 100%. Y aquí tenemos nuestra suma del 100% de la producción de las máquinas. La fórmula nos dice que para que B nos dé una pieza defectuosa, tenemos que sacar el evento de B, la probabilidad de B, sobre la pieza defectuosa de B, que sería el 0.03%. Y aquí ya lo hicimos en nuestra gráfica. Entonces, aquí hemos sustituido nuestros números y tenemos la probabilidad de B. B solo produce el 30% de toda la producción, entonces sería 0.30 porque estamos hablando de un 100% y ponemos el decimal porque después lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el 100% de la probabilidad. Después le ponemos el porcentaje de las piezas defectuosas, que sería 0.04 porque es el 4%, y lo mismo con los demás. 45% de A por el porcentaje de la pieza defectuosa, que sería 0.03, que aquí está. Lo mismo con B. 30 por 0.04, que es lo mismo que tenemos arriba, pero de igual forma hay que sumarlo porque sería toda la probabilidad de las piezas defectuosas que podemos llegar a tener en la producción. Y para terminar, en C, que es el 25% de toda la producción, por las piezas defectuosas, que sería 0.05%, y ya, nuestro resultado nos da 0.316 por 100, que sería 31.6, y para eso nos sirve el teorema de Bayes.